Muy buenas a todos amigos, bienvenidos a La Manzana Mordida. Ayer Apple liberó la primera beta de iOS y iPadOS 17.4 y tvOS 17.4. Por supuesto, en este vídeo lo que voy a hacer es contaros todo lo nuevo que trae iOS 17.4, que bueno, también se aplica a iPadOS y que, ojo, es bastante. Además, también vamos a analizar el comunicado de Apple sobre las implicaciones que va a tener iOS 17.4 para los usuarios de la Unión Europea. Así que preparaos para un vídeo con mucha información condensada en pocos minutos. Antes de meternos precisamente a analizar todas las novedades de esta primera beta, decir que por el momento no han salido las betas correspondientes de watchOS y macOS. Quizás la próxima semana les toque a estas. Ya os contaremos en caso de que así sea. La beta 1 ha pesado más de 6 GB en mi iPhone 15 Pro Max. Algo normal siempre en las primeras versiones de un sistema nuevo, dado que hace una reinstalación completa del mismo y luego con las posteriores betas solo va sustituyendo los archivos que se van modificando o añadiendo. El número de compilación de esta primera beta es el 21E5184i. Como siempre digo en estos casos, la letra del final indica lo cerca o lejos que estamos del lanzamiento de la versión final. Ese número, con el paso de las letras, va a ir hacia atrás hasta llegar a la letra A, la cual, pues bueno, indicará que estamos ante la versión previa al lanzamiento final. La ventaja en este caso es que ya sabemos cuándo Apple liberará estas actualizaciones para todo el mundo, pero bueno, os lo cuento al final. iOS 17.4 será una de las actualizaciones más importantes de Apple por una razón principal. El sideloading, o dicho de otro modo, por permitir que los desarrolladores puedan compartir sus aplicaciones en tiendas de terceros, externas al App Store, y que los usuarios de la Unión Europea puedan instalarlas en sus iPhone. Apple ha hecho un comunicado en su web detallando todo. En él explican que cualquier desarrollador puede crear un mercado de aplicaciones siempre que cumpla con los criterios de Apple. Las aplicaciones instaladas a través de tiendas de aplicaciones alternativas van a tener que pasar por un proceso de certificación notarial que incluye, como no podía ser de otra forma, controles de seguridad y de protección para los usuarios. También anuncian que Apple no cobrará una comisión por las aplicaciones instaladas a través de mercados alternativos, ni cobrará comisión por los sistemas de pago alternativos. Sin embargo, sí va a haber una tarifa de tecnología básica de 0,50 euros, es decir, 50 céntimos por instalación por cuenta sobre una base anual después del primer millón de instalaciones. Ojo con esto, porque a empresas como Epic Games con juegos masivos como Fortnite les puede salir por un ojo de la cara. Por otro lado, los desarrolladores que decidan seguir distribuyendo en la App Store van a pagar una comisión reducida. La comisión del 30% se reduce al 17% y la comisión del 15% para suscripciones de más de un año o para pequeñas empresas caerá al 10%. Pero los cambios forzados por la nueva ley de mercados digitales no se quedan aquí. Las aplicaciones de pago de terceros y los bancos van a tener acceso al chip NFC en el iPhone con iOS 17.4 y van a poder ofrecer pago sin contacto directamente en el iPhone sin usar Apple Pay o la aplicación cartera. Precisamente si nos vamos a los ajustes de privacidad del iPhone, veremos que se añadió un nuevo menú que filtrará las apps que tienen acceso a la tecnología sin contacto y NFC. También ahora las apps de juegos en la nube estarán permitidas en la App Store de todo el mundo, ojo, de todo el mundo, lo que significará que servicios como Xbox Cloud Gaming y Nvidia GeForce Now, por poner algunos ejemplos, se van a poder ofrecer como apps independientes para el iPhone y para el iPad. Hasta ahora, Apple solo permitía usar estos servicios a través del navegador, lo cual, oye, esto sí que me parece una gran noticia. Por último, Apple también va a permitir que los motores de búsqueda alternativos a Safari usen su propio código y no requieran el uso de WebKit como hasta ahora. Además, estarán obligados a mostrarnos un aviso a los usuarios que vivamos en la Unión Europea la primera vez que abramos Safari después de instalar iOS 17.4 y en ese aviso pues nos darán las opciones para poder elegir otro navegador web predeterminado en caso de que no queramos que sea Safari. De todos modos, insisto para que no haya dudas, estos cambios solo se aplican en la Unión Europea y además son voluntarios para el usuario, es decir, que yo puedo seguir como europeo eligiendo descargar mis aplicaciones desde la App Store, puedo seguir utilizando Safari como navegador predeterminado y voy a poder seguir utilizando todos mis servicios como hasta ahora. En fin, son muchos cambios, yo lo sé, pero bueno, os los iremos detallando poco a poco en las próximas semanas en vídeos posteriores que haremos en el canal, así que os animo a que os suscribáis si no estáis suscritos a La Manzana Mordida para no perderos nada y estar enterados de todo para cuando llegue el momento.
Continuamos y lo hacemos precisamente hablando de un cambio que tiene relación con las novedades que iOS 17.4 aplicará en la Unión Europea. Y es que ahora si nos vamos a los ajustes, general, información y bajamos hasta el final, veremos que hay un nuevo campo en el que se reflejará la región en la que nos encontramos y tenemos configurado nuestro iPhone. Entiendo que de esta forma Apple así podrá, diferenciar las funciones que estarán disponibles en Europa con respecto a las del resto del mundo. De todos modos, en esta primera beta esta función parece estar bugueada, así que, cuando funcione correctamente ya os podremos concretar para qué sirve exactamente. iOS 17.4 y el resto de nuevas versiones introducirán nuevos emojis que forman parte de la actualización de Unicode 15.1 que se aprobó en septiembre del año pasado. Obviamente son muchos para irlos nombrando uno a uno, pero os los he agrupado en este clip para que podáis pausarlo en caso de que queráis ir viendo uno a uno detenidamente. Yo que soy muy fan de usar emojis en casi todos mis textos para redes sociales o en conversaciones con amigos, la verdad que me alegro de todos los que van a llegar. La app de música estrena un nuevo nombre e icono para la primera pestaña del menú inferior. Ahora este primer apartado se llama Inicio y tiene el icono de una casita, a diferencia de cómo lo teníamos hasta ahora, que se llamaba Escuchar y tenía el símbolo del play. Creo, sinceramente, que esta nueva nomenclatura es mucho mejor, ya que obviamente describe mejor el uso principal que le podemos dar a esta pestaña y es menos confusa para los usuarios nuevos. Nos vamos ahora a la app de podcast, la cual estrena un nuevo botón que ahora nos permitirá poder leer en tiempo real una transcripción del episodio que estemos escuchando. Obviamente esto va a depender de si el episodio tiene cargada su transcripción correspondiente. Eso, claro, ya dependerá del podcaster. Si yo, por ejemplo, elijo este podcast de The Way Project, según se va reproduciendo, se me va remarcando la transcripción como si de una letra de música en Apple Music se tratase. Además tenemos un botón para buscar una frase o una palabra en concreto que nos ayude a volver a un momento del programa que nos interese repetir. En nuestro vídeo del lunes os mostramos la nueva función de protección para dispositivos robados que incorporó iOS 17.3, la cual añade una capa de seguridad extra que dificulta que la gente pueda hacer cambios en los ajustes de seguridad del iPhone sin una validación biométrica. Pues bien, en esta primera beta de iOS 17.4, esta función ha añadido un nuevo apartado que nos permite seleccionar cuándo queremos que se aplique el tiempo de espera para una segunda validación de seguridad en el caso de que queramos modificar esos ajustes de seguridad más sensibles. Podremos elegir que el tiempo solo nos lo pida cuando detecte que estamos en ubicaciones no conocidas o que nos lo pida siempre. Con iOS 17.4, Apple ha añadido en los ajustes de Siri una nueva opción dentro del menú relacionado con los mensajes. Ahora Siri será capaz de leer mensajes en otros idiomas. Podremos seleccionar los idiomas que nos interesen de una lista que entiendo poco a poco se irá ampliando con más, pero que ya de entrada es bastante completa. Eso sí, Apple detalla que aunque Siri también leerá los mensajes que estén en los idiomas que hayamos seleccionado, el idioma principal de las interacciones que nosotros hagamos con ella seguirá siendo el mismo. Otro detalle nuevo que me di cuenta nada más instalar la primera beta de iOS 17.4 es que ahora cuando tengamos activada la funcionalidad de llamadas Wi-Fi con nuestro operador, que esto por supuesto dependerá de si vuestro operador lo permite, ahora se indicará en la parte superior del centro de control. Y por último también nos encontramos muchos cambios en textos dentro del código de la beta. Textos que ha sido capaz de recopilar Steve Moser en su cuenta de X. Os invito a que por supuesto veáis el post que ha hecho con todo detalle. Pero me quiero parar en un punto concreto de su post y es el primero. Si os fijáis resalta que esta beta incluye una nueva descripción relacionada con el Face ID en posición horizontal. Concretamente dice lo siguiente: durante la configuración del Face ID, el iPad debe estar en horizontal con la cámara en la parte superior de la pantalla. Bien, ¿por qué remarco esto y por qué es importante? Bueno, pues porque teniendo en cuenta que esta actualización está prevista para marzo, como ahora os comentaré, muy posiblemente Apple se está preparando para dar soporte a nuevos iPad que tendrán ubicada la cámara frontal en el marco lateral y no en el superior, algo que de momento solo era exclusivo del iPad de 10ª generación. Si nos vamos a la app de feedback encontramos bastantes notificaciones de Apple avisando de fallos que tienen localizados y que se irán resolviendo con las próximas betas, así que por supuesto invito a la gente a que se espere antes de instalar esta beta en caso de que sientan curiosidad por algún cambio. Y llegó el momento de hablar del rendimiento.
Obviamente, como acabamos de instalar esta actualización, todavía no puedo daros fe de qué tal está siendo mi experiencia con ella, si hay fallos molestos, ni tampoco puedo deciros si la batería va mejor o peor con respecto a iOS 17.3. Lo que sí he hecho, como siempre hago, es un test con la app de Geekbench para medir el rendimiento del procesador en tareas de un solo núcleo y de múltiples núcleos. En mi iPhone 15 Pro Max la puntuación ha sido de 2.964 puntos en el test de un solo núcleo y de 7.299 puntos en el test de múltiples núcleos. Si estos datos los ponemos en una gráfica comparativa, podemos apreciar cómo en esta primera beta el salto en rendimiento es considerable con respecto a la versión oficial que salió hace unos días, así que, oye, buenas noticias en este aspecto. En mi iPhone 11 también hice este test de rendimiento y aquí las puntuaciones han sido muy similares a las que obtuve con iOS 17.3. En la prueba de un solo núcleo mi iPhone 11 dio 1.753 puntos y en la prueba de múltiples núcleos 3.925 puntos. En fin, veremos con el paso de las betas y según se vaya acercando la versión final cómo se va optimizando el rendimiento en dispositivos nuevos y antiguos y bueno, también ya en el próximo vídeo os podré decir si la batería ha mejorado o ha empeorado con respecto a lo que tenemos con iOS 17.3. Y poquito más amigos, la verdad que iOS 17.4 promete ser una actualización muy importante. Podríamos decir que quizás la más importante en muchísimos años por todo lo que va a implicar y que además sabemos que saldrá en la primera semana de marzo, justo antes de que empiece a aplicarse la ley de mercados digitales en la Unión Europea. Así que bueno, tenemos un mes de febrero por delante en el que seguramente vamos a tener muchas novedades que compartir. Así que, por supuesto, os invito a que os suscribáis al canal porque, como os he dicho antes, tenemos la intención de hacer vídeos explicando con calma y en detalle todo lo que va a suponer esta nueva versión para los usuarios de la Unión Europea. Así que nada, solo me falta pediros un me gusta, que os suscribáis de nuevo y que dejéis un comentario. ¿Qué os parece todo lo que va a venir con iOS 17.4? Me interesa saberlo, además con vuestras interacciones hacéis que el vídeo posicione mejor en YouTube. Nos vemos mañana con nuestro recopilatorio de noticias aquí, en La Manzana Mordida, porque ya sabéis, yo soy Fernando y prometo hacerlo. ¡Chao!